Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Yo siempre empiezo preguntando a la persona que se presente un poco, así que ¿qué nos puedes contar sobre ti? Pues me llamo David, interpreto a Ratchet Glick en redes sociales, soy biólogo de formación, aunque ahora me dedico a cosas de investigación en genómica computacional, solo que en ese proceso de reciclarme de la biología, las tecnologías de la información, cuando me dejé el doctorado, pues estuve tonteando con el trabajo sexual, con la pornografía freelance. Yo hacía sobre todo webcams en directo y así es. A mí no me gustan hablar en las redes sociales, pero tuve que hacerme redes sociales para promocionar a mi personaje de las webcams, y así es como me encontré de frente con el tema del debate en redes sociales. Me pareció muy interesante. Fue a través de una de las activistas del trabajo sexual, Sei Chan, que es como mi maestra y madrina. Pues me fui implicando más en el tema del debate sobre prostitución, o sobre trabajo sexual en general, con enfoque pro derechos. Vale, has contado que has estado tratando con el trabajo sexual, entonces, ¿nos podrías contar un poco tu experiencia en esos mundos? Sí, yo sobre todo he hecho, webcams y también algo de contenido en diferido a través de plataformas de distribución de contenido. Pues anteriormente usábamos mucho ManyVids, ahora sobre todo lo que está pegando fuerte son los modelos de redes sociales por suscripción, tipo OnlyFans. Yo me he movido en estos ambientes de la pornografía freelance. Mi experiencia, yo siempre he tratado de tener el máximo control posible por mi contenido. Hemos recibido muchas veces ofertas de productoras, o cuando íbamos a los salones eróticos intentaban captarnos los productos de pornografía, cuestiones así. Nosotros siempre hemos visto la industria como, un elemento bastante abusivo. Conocemos a compañeras que, han sufrido pues prácticas abusivas de la industria, del tipo, una vez les cedes tus derechos de imagen, ya pierdes el control sobre ese contenido. Muchas veces esos contratos son imprecisos, o van a rodar una escena pero no tienen claras las condiciones, o no tienen claros quiénes son los otros actores que se encuentran en el percal. Yo he tratado de mantenerme siempre alejado de ese mundo de las productoras para de alguna forma tener control sobre mi contenido, pero aún así es complicado, con las webcams. El principal problema que sufrimos, y con el contenido en diferido, OnlyFans y todo esto, la principal vulneración de derechos, lo he dicho muchas veces, son las filtraciones, la piratería. Es gracioso llamarlo piratería porque el problema no es tanto la piratería. Yo siempre digo, hombre, a mí me copian el contenido, tengo que reclamar a Google por derechos de autor. He quitado ya de la búsqueda como unos 5.000 resultados de búsqueda desde hace como 3 años que empecé a hacer cams, pero yo no lo estoy quitando tanto por un tema de derechos de autor, sino porque no quiero que me vean con el culo al aire, que no he dado permiso para difundir mi contenido que me pertenece. Y es curioso que tengamos que hacerlo a través de las leyes de propiedad intelectual, porque curiosamente hace poco que sí se ha reconocido el derecho de las personas a su intimidad en tanto al tema de la pornovenganza, ¿no? No sé si hace 2 años criminalizaron el tema de la pornovenganza, y es curioso que el Código Penal lo recoge como, pues eso, la difusión de imágenes sin consentimiento, siempre que estas imágenes se hayan producido en el ámbito privado. Es decir, de alguna forma la ley protege a las buenas mujeres, a las buenas personas, a las personas dignas, pero no a quienes comerciamos con nuestra imagen, nuestra sexualidad. Entonces, yo tengo que utilizar otras herramientas del tipo las leyes de propiedad intelectual para defenderme de una cosa que pasa a ser una cuestión meramente administrativa, cuando pues para la gente bien es un derecho sujeto a derecho penal. Y en definitiva, sí, mi peor experiencia con el tema de la pornografía freelance es la piratería, porque tarde o pronto eso lo tiene que asumir siempre quien se meta en el tema de la pornografía, sea cual sea el modelo. Tarde o pronto es que te van a liquear y te va a ver la gente. Eso es un mal que tienes que tener asumido desde el comienzo. Vale, respecto a una cosa que has dicho, tú hace unos días hiciste un directo en el que criticaste a Torbe porque, pues él
ilusionaba a las chicas, ¿no? Diciéndoles que iban a ganar mucho dentro del porno, cuando realmente no es del todo así. Aprovechó la difusión del canal de Sergio, porque estábamos en el canal de un tío blanco hetero, con mucho tráfico hablando de trabajo sexual. Fue un directo un poco atropellado, porque al final se nos cayeron los panelistas buenos y fue como una cosa así entre los amigos de Sergio. Y hacia el final de la noche, cuando ya estaba el tema frío, estaba decayendo la cosa, pues Torbe como que aprovechó para hacer una defensa pública de su personaje y de su persona como empresario. Y pues atribuía los problemas que ha tenido con las actrices a pues que son personas ambiciosas y que tratan de aprovecharse de él, que le toman por un banco. Claro, yo tampoco quise sacar todos los trapos sucios en aquel momento, pero sabemos entre los compañeros que Torbe no es un empresario conocido en el sector precisamente por sus buenas prácticas y su ética de trabajo. Entonces, qué menos que echarle en cara algo que él mismo había dicho el día anterior en un directo en su propio canal, que acudía a la prostitución, que él era cliente de putas, porque en parte eso le permitía captar a las mujeres que luego salían en su web, y que él las captaba diciéndoles: te voy a hacer millonaria. Y yo, pero vamos a ver, Nacho Allende, sí, ¿cómo me estás diciendo que la gente se aprovecha de ti y te intenta sacar la pasta y luego te denuncia porque quieren que quites el contenido si les estás captando con estas promesas? Además dijo, bueno, pero es que esto del contenido, claro, tengo que recibir una compensación económica a cambio de quitar el contenido. Y dices, vamos a ver, la gente cuando empieza a trabajar contigo, primero, no sé si se imaginan que nadie dura más de 6 meses rodando en una productora como Puta Locura, pero luego raro es que tengan que recurrir a esto conociendo que deberían pagarle una indemnización a cambio de retirar el contenido. Cuando firman saben cuál es esa indemnización, está estipulada, cuánto cuesta retirar el contenido y cómo es posible que sea preferible iniciar un proceso penal que en casos como la última causa que tiene desde 2016 se alarguen durante más de 4 años. O sea, ese proceso penal le cuesta menos llevarlo a cabo en términos ya económicos, de pasta. Cuesta menos dinero hacer eso que pagarte la compensación por retirar el contenido. Vamos, como defensa, pues era floja, y que utilizase el canal de Sergio, ¿no?, para contar esto, cuando el día anterior en su propio espacio había estado hablando de sus métodos de captación, que conocemos, tenemos experiencia con gente que ha intentado captar cercana a nosotros y cosas así, pues era un poco escandaloso, ¿no? Entonces, qué menos que echárselo en cara. Pero bueno, tú lo viste, no fui tan beligerante, fui más útil. Vale, en esto del trabajo sexual, sí es verdad que hay mucho estigma, pero depende de dónde te muevas. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, esto es lo que en el activismo del trabajo sexual llaman la whorecracy, como la putocracia, ¿no? Que vendría a ser pues que hay como un clasismo interno, de forma en que el estigma no nos atraviesa igualmente a todas y a todos. Y entonces, pues habría como una jerarquía dentro del trabajo sexual, donde algunas modalidades de trabajo se interpretan o popularmente como inherentemente más indignas, peores, como que llevan una mochila de mayor estigma, ¿no? Y pues eso, empezando por la prostitución con captación de clientes en calle, seguida por la prostitución dependiente de terceras personas, el acompañamiento, ya más arriba los servicios de BDSM, la pornografía independiente, webcams. Y yo siempre digo que, bueno, en esta escala de desestigmatizar, uno puede llegar perfectamente hasta el matrimonio, pasando por quien tiene sexo a cambio de una copa, o toda esta escala de grises. Sí es interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas muchas veces en el análisis de la prostitución, las teóricas del análisis de la prostitución han hablado de esta dicotomía matrimonio y prostitución como dos instituciones paralelas que tienen una escala de grises entre medias, donde de alguna forma todas las personas nos relacionamos, y el estigma pues sí atraviesa todas esas capas hasta el fondo de la prostitución y de
clases más bajas de esa jerarquía, de esa putocracia. Vale, y bueno, yéndonos un poco a ti, ¿qué repercusión has tenido a la hora de hacer trabajo sexual? Me refiero al ámbito privado. En mi faceta personal, pues el tema de la privacidad. Gracias al cielo yo tengo una posición por la que es difícil juzgarme por el tipo de actividades profesionales que llevo en paralelo. Piensa que la pornografía no es mi actividad principal y yo las otras cosas a las que me he relacionado pues son temas de investigación, de desarrollo de software, en genómica computacional, plasticidad presináptica y son una serie de campos donde uno está por la excelencia y se le reconoce a través de la excelencia y a través del trabajo. Entonces, a ver, nunca suma ser puto, pero desde luego no es una cosa que al menos en esto me haya afectado. Siempre digo que yo no podría, por ejemplo, ser político, afortunadamente es algo que ni me interesa, o ser un comunicador mainstream, dependiente de un diario, de un gran grupo de comunicación. Bueno, tampoco es algo que me interese. Sí entiendo que el estigma de la pornografía tiene cierto peso, pero bueno, yo me muevo en unos ámbitos donde he podido ir esquivándolo, salvo por temas de privacidad y ya está. Vale, pues bueno, yéndonos a la prostitución de nuevo, hay un discurso que dicen que la prostitución no es un buen trabajo, pero realmente hay casos donde las prostitutas cobran muchísimo dinero. Está la prostitución de lujo o lo que se llama prostitución de lujo. Entonces, no sé qué nos puedes contar sobre eso. El tema del trabajo sexual tiene muchos problemas. El principal es el estigma asociado al trabajo sexual. También es una ocupación, interpela directamente a nuestra sexualidad, a nuestra forma de entender las relaciones, a nuestra forma de entender el sexo. Y no se puede ejercer trabajo sexual o no sanamente, desde la óptica tradicional de entender el sexo, desde la monogamia, desde la sexualidad tradicional impuesta o espontánea, natural. Yo entiendo que desde ahí tiene un coste. Muchas compañeras dicen, bueno, lo describen como no cualquiera vale para esto, como desde una sexualidad tradicional puede ser nocivo emocionalmente, mentalmente. Quiero decir, uno tiene que deconstruirse ciertas cosas para comerciar con su sexualidad o de alguna forma buscar estrategias para disociar su vida personal de su vida laboral. Hay algunas entrevistas interesantes de investigadores como Smith, Travis, Contula, estos en Hong Kong, por ejemplo, entrevistan a diferentes trabajadores sexuales y les preguntan por esto mismo, por sus mecanismos para conciliar el deseo, la vida laboral con la personal. Y es interesante que encuentran que quienes mejor lo llevan es porque desarrollan, lo llaman estos investigadores, estrategias de intimidad fabricada. Es como que de alguna forma podemos desarrollar pues esas habilidades para crear una burbuja dentro de nuestro mundo interior donde tener esa sexualidad aparte, conocer, explorar esa sexualidad comercial sin que eso de alguna forma choque frontalmente como una suerte de disonancia cognitiva contra nuestra forma, digamos, previa de vivir la sexualidad, porque en general, pues sí, no nos enseñan que no sería la forma socialmente sana de relacionarnos. Sobre esto que me preguntabas del tema del lujo, a mí me gusta más hablar de prostitución lucrativa o de quien tiene éxito en la prostitución, porque suele asociarse el tema del lucro con la mal llamada, yo digo mal llamada, sostengo que es un mito, la mal llamada prostitución de lujo, que en realidad simplemente suelen referirse quien habla de prostitución de lujo a acompañamiento, a escorting a través de agencias, ¿no? A servicios de citas, algo más que solo la relación, un servicio más complejo del tipo sexoafectivo, donde hay pues igual sales a cenar, es como una cita, hay como una artificiosidad, una representación, y estos servicios pues como son más caros solemos atribuirles que son de lujo, pero no necesariamente es lo más lucrativo. En mi experiencia las compañeras que trabajan a través de agencias pues sí tienen servicios más caros, pero eso implica menor demanda
Entonces, al final, no implica que tú por estar trabajando en ese sector ganes más. De hecho, lo que observamos es que en todos los sectores, ya sea captación en calle, clubes, pisos, hay unas pocas trabajadoras que conocen muy bien el mercado, trabajan muy bien y ganan mucho, ya sea captando en calle, ya sea en pisos, ya sea en acompañamiento. No es algo característico del acompañamiento. De hecho, cuando se mide en promedio, esto, por ejemplo, ha medido en Australia una investigación interesante donde, entre otras cosas, preguntan a las trabajadoras sexuales de diferentes modalidades cuánto ganan. Y en promedio, particularmente en esa investigación, quienes más ganan son las que hacen captación en calle, porque pueden permitirse hacer servicios muy cortos, captando un flujo de clientela muy, muy rápido. Digamos que de alguna forma tienen más trabajo. En promedio, ellas estarían ganando más, al menos según los resultados de este trabajo, que las mujeres que hacían acompañamiento ocasionalmente, porque simplemente hacían menos servicios. Ahora te quiero hacer una pregunta porque, claro, hay muchas personas que hablan de la prostitución e intentan definirla según, pues, definiciones propias suyas. Por ejemplo, tenemos las Towanda Rebels que dicen que la prostitución es un ejercicio de poder. No sé tú qué definición manejas sobre la prostitución o qué nos puedes contar sobre esto. Bueno, a mí como definición me gusta hacer una aproximación que no implique ese tipo de análisis para nada simbólicos. Yo como proderechos utilizo siempre el marco laboral, ¿no? Entonces para mí prostitución es simplemente prestación de servicios sexuales en cualquier ámbito, también el BDSM, la pornografía, incluso servicios más del tipo sexoafectivo. Sobre el tema de que hay una relación de poder, es fácil defender que en la prostitución pueden darse relaciones de poder, que pueden darse abusos, que puede estar atravesada por instituciones de poder. Otra cuestión, que es a lo que realmente va el discurso de Towanda Rebels, que es un discurso de inspiración abolicionista, es que la prostitución por sí misma es esta relación de poder. No se refieren a que las condiciones sean malas, a que puedan haber abusos, a que pueda estar atravesada por el machismo, sino que la prestación de servicios sexuales por sí misma, da igual las condiciones en que se produzca, da igual la remuneración, da igual el tipo de cliente, el respeto del cliente, las motivaciones del cliente, siempre por sí misma es un abuso de poder, porque implica un intercambio basado en el lucro. La motivación es el lucro y no sería, muchas veces se nos habla en el abolicionismo desde el deseo, porque claro, una relación sexual pues siempre es preferible que sea deseable. Y este análisis, tiene cierta coherencia interna. Yo puedo comprarlo. Yo siempre, esto lo discutimos ayer, este tema salió ayer en el canal de Experto en Igualdad, y les dije que yo puedo estar de acuerdo con ese análisis en la medida en que toda prestación de servicios sea una relación de poder. Intercambio de servicio por dinero, fruto de la necesidad y de los intereses comunes, oferta-demanda. Esto es un ejercicio que hago yo muchas veces, ¿no? Cuando me plantean un argumento antiprostitución, trato de aplicarlo al trabajo en general, para ver qué tal se llevan, y suelen ser conciliadores. Al final, generalmente los argumentos contra la prostitución, si uno los aplica al trabajo, pues tienen un aspecto igual de válido, y al final un poco la conclusión es que, bien, lo analices como lo analices, llegas a la conclusión de que es una forma de trabajo. Entonces, si tu análisis sobre las relaciones de poder está encaminado a que quiero prohibir la prostitución, para ser coherente deberías prohibir el trabajo, ¿no? Aquí en España, yo creo que no se sabe muy bien en qué lugar está la prostitución, ¿no? Legalmente, yo creo que no se sabe si es legal, si no es legal, si es alegal, si hay matices. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque la respuesta corta suele ser es alegal, y con alegal quieren decir pues que no tiene un marco de regulación propia. A mí esta respuesta no me gusta, es como una respuesta sencilla, corta, rápida, y que no da a entender a quien la pregunta cuál es la problemática de la prostitución en España. La principal problemática, siempre lo diré, es que no se reconoce la relación laboral. Los analistas laborales de la prostitución suelen describir el modelo español como un modelo mixto. Mixto porque incorpora elementos típicos de leyes prohibitivas
de leyes abolicionistas o al menos abolicionistas clásicas y de leyes reglamentaristas. Por ejemplo, un popurrí de estos aspectos. Muchas facetas de la prostitución en España están efectivamente reguladas. El alterne está reconocido. En Cataluña, por ejemplo, existen licencias específicas de locales de alterne. La patronal está reconocida. Me refiero a las asociaciones de empresarios del sexo. Mesalina, Anela, Cateleya, son históricamente... se las ha tratado de legalizar y ahí siguen una patronal perfectamente reconocida. Luego también hay elementos neoabolicionistas y prohibicionistas, por ejemplo, la criminalización de la prostitución callejera a través de las ordenanzas municipales que se articulan gracias a la ley Mordaza. Dependiendo del municipio, pues en distintos lugares está criminalizada tanto la solicitud como el ofrecimiento de servicios sexuales. En España se multa al cliente de servicios sexuales en muchos municipios. También se multa a las personas que ofrecen servicios sexuales. Y en definitiva es un modelo mixto que el efecto general es que ha permitido el crecimiento, el desarrollo de una industria del sexo bastante potente, al menos por comparación a los países del entorno, que sin embargo se nutre de prácticas muy abusivas, porque mientras está permitida, por otro lado no se reconoce la relación laboral. Es decir, siempre la jurisprudencia ha dicho que el servicio sexual, la prostitución, no es un objeto válido de contrato, entonces no se pueden celebrar contratos de servicios sexuales. Y las trabajadoras sexuales no están contratadas. Las trabajadoras sexuales están en un régimen como de alojamiento. Pues yo pago por la habitación del local de alterne y ahí yo desarrollo mi actividad independientemente del empresario. Claro, el legislador presupone que ahí no hay relación laboral, pero en la práctica el empresario pues la despide libremente, le impone horarios, prácticas, le impone multas por no cumplir con las normas de la casa. En fin, hay una serie de abusos y de precariedad laboral que se perpetran con perfecta legitimidad, ya que el legislador dice que no hay relación laboral y que, claramente están vulnerando muchos aspectos del estatuto de los trabajadores. Por eso, no en vano, la principal reivindicación de las compañeras trabajadoras sexuales organizadas españolas es que se les reconozca la relación laboral. Mira, rápidamente para terminar este tema, un ejemplo. Cuando al inicio de la pandemia y el cierre de locales, pues recuerdo el Paradise era como el local más grande de la Junquera, no sé si tenía como casi 60 trabajadoras sexuales, algo así. Bueno, pues tuvo que cerrar. Entonces, sus trabajadores contratados, que eran pues el personal de la hostelería, pues el guardia de la puerta, todo esto, esos que estaban legalmente contratados, disfrutaron del ERTE. Y las trabajadoras sexuales, como allí no existía relación laboral, como eran simplemente unas personas que estaban alquilando una habitación, pues se quedaron en la calle sin ningún tipo de compensación, siendo que muchas no tenían una vivienda, que vivían allí, que el lugar de trabajo era su propia vivienda. Bueno, pues estas son parte de las consecuencias del no reconocimiento de la relación laboral, que es a grandes rasgos el principal problema del sistema español. Yo cuando pienso en esto de la prostitución se me viene el caso del aborto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aborto hay un discurso pues que dicen que ya que una mujer va a abortar sí o sí, pues qué menos que por lo menos hacerlo en un sitio clínico y con unas condiciones adecuadas. Y ese es uno de los discursos por los que las personas que están a favor del aborto están a favor del aborto. Y es algo legítimo. Pero claro, en el caso de la prostitución no pasa lo mismo, ¿no? Es decir, si al final la prostitución se va a ejercer sí o sí, y hay casos de otros países donde se han prohibido e incluso han seguido, ¿por qué no estar a favor de ella para regularla? Cuidado, para darle unos derechos a esas trabajadoras que carecen de ellos. Sí, bueno, aquí lo que cabe... Claro, esto es una dicotomía habitual, ¿no? Como abolir regular, prohibir legalizar. Claro, en la práctica el problema es que ninguna de esas opciones es sencilla. Hay muchos modelos de ley, experiencias entre distintos países. Yo puedo explicaros cuál creo que es la aproximación más interesante o menos dañina, pero que al final
eso, no se trata eso de abolir regular, porque bueno, si es por clasificar, yo diría que hay tantos modelos como países. Los juristas, los analistas de este tema te dirán que hay 6 modelos en realidad. Bueno, en fin, es una cosa compleja. Yo creo que sí hay leyes que son más beneficiosas, pero no es tan sencillo, no se puede reducir simplemente a abolir regular. De hecho, en el colectivo Pro Derechos muchas veces destacamos que las trabajadoras sexuales organizadas en Europa rechazan los sistemas basados en concesiones de licencias, lo que hay en Alemania o en Países Bajos, y lo rechazan a favor de otros sistemas más parecidos a la despenalización o el modelo laboral que hay en lugares como Nueva Zelanda, estados australianos como Nueva Gales del Sur o Territorio Norte. En fin, si interesan los detalles los podemos discutir, pero sí, efectivamente hay leyes que pueden ser más beneficiosas. Yo creo que se mueven en el espectro de las leyes permisivas con el ejercicio del trabajo sexual, y eso no es para nada incompatible con el trabajo en conceder herramientas y alternativas al ejercicio del trabajo sexual. La abolición no ya del trabajo sexual, sino de toda forma de trabajo precaria e insatisfactoria en general, yo creo que tiene mucho más que ver con el pleno empleo, la generación de riqueza, la libre circulación de personas entre distintos territorios. Tiene mucho más que ver con eso que no con medidas punitivas y derecho penal. Vale, has hablado de la regulación en otros países. ¿Cuál es la regulación en otros países que nos puedas contar? Vale, si quieres aprovecho para explicar la diferencia entre estas regulaciones europeas, qué problema tienen con el modelo de despenalización de Nueva Zelanda y algunos estados australianos. La forma en que se reguló, se volvió a regular, las reglamentaciones existen desde el siglo XIX. Al final de este siglo XIX era muy habitual esto de casi toda Europa estaba regulada la prostitución, pero bueno, era un enfoque más orientado al tema de enfermedades, de la zonificación, eran como personas apestadas. Pues a finales del siglo XX se recuperó esta idea de volver a regular la prostitución, pero con un enfoque más empresarial, basado en concesión de licencias y sobre todo aquí en Europa orientado a la recaudación, a la fiscalización de la actividad, a cobrar impuestos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Suiza está un poco, me gusta un poco más el sistema que tiene, no voy a entrar en detalles, pero sobre todo Alemania y Países Bajos tienen unas normas que generan un doble mercado, es decir, habría un mercado legal, que es el de las licencias, el de los empresarios que pueden cumplir con las exigencias y los requisitos para la concesión de estas licencias, que son muchos, muy complicados. Entonces hay un mercado controlado por ellos donde pueden imponer sus condiciones porque son las únicas personas que pueden acceder a la concesión de estas licencias. Recordarás, muchas veces las abolicionistas destacan, bueno, pero es que en Alemania solo el 1% de las mujeres se han dado de alta en la seguridad social como autónomas, trabajadoras sexuales. Efectivamente, porque es complicadísimo, el sistema lo pone muy complicado. Tienes que tener un lugar habilitado que cumpla con los requisitos para que te den la licencia. Cuando te dan la licencia tienes que cumplir con las tasas, pagar más impuestos, es decir, a nadie le interesa en ese sistema pues entrar en el juego de obtener la licencia. Es un sistema que dificulta la competencia entre los empresarios y el ejercicio autoorganizado, independiente, las compañeras que tienen pues modelos más colectivistas, y de alguna forma pues te obliga a trabajar para una industria que está controlada por estos empresarios, ya que el resto de formas de organización no pueden hacerles competencia, ya que son ilegales. Esto, claro, uno puede sorprenderle que estos aspectos de la prostitución estén muy criminalizados. De hecho, en países regulacionistas, recientemente estuve con una compañera que ya estaba muchos años trabajando en Países Bajos y nos decía que se ha vuelto porque tiene miedo, no puede trabajar allí con la COVID, que si encima la pillan a ella en su casa como independiente dando servicios sexuales, que la van a deportar y probablemente no le dejen volver a entrar en el país.
ella, por ejemplo, está baneada de Airbnb, no puede alquilar pisos turísticos porque está totalmente prohibido el ejercicio de la prostitución en esos espacios, ya que no están habilitados por una licencia. Entonces, la experiencia de los colectivos de trabajadoras sexuales en países reglamentaristas europeos, al menos en este aspecto, es negativa, ¿no? Ellas, reportan una serie de abusos laborales y de problemáticas derivadas de la existencia de este doble mercado controlado por los empresarios. Y muchas recomiendan, también con otras instituciones, no solo académicas de derechos humanos, algunas agencias de Naciones Unidas, recomiendan la adopción del sistema neozelandés, que se suele llamar despenalización, modelo laboral, modelo pro derechos. A grandes rasgos, la principal diferencia: el sistema de despenalización efectivamente sí que regula a los empresarios, por supuesto, y les impone ciertas exigencias, reconoce la relación laboral, pero también reconoce el ejercicio independiente a través de una figura que está liberalizada, una figura que llaman los pequeños burdeles, small owner operated brothel, pequeños burdeles, que consistirían en la asociación de hasta 4 trabajadoras sexuales en un espacio que de alguna forma gestionan entre ellas. Estos pequeños burdeles no estarían sometidos al sistema de licencias, ni tendrían que cumplir con estas exigencias tributarias, con pagar estas tasas de las localidades, de los impuestos, y de alguna forma existiría este mercado autoorganizado que puede competir con la prostitución organizada, la prostitución en manos de los empresarios. Por otro lado, no da un marco específico al tema de la prostitución, sino que de alguna forma es absorbido por la legislación general del trabajo y no condiciona el acceso a ayudas y prestaciones sociales al ejercicio de la prostitución. Por ejemplo, si estoy cobrando el desempleo en Nueva Zelanda, no dejo de cobrarlo por meterme a puta. No es una cosa que vaya a condicionar mi decisión. Bueno, una de las bondades del sistema neozelandés y uno de los argumentos por los que creo que funciona es porque no es ambicioso en su propuesta. No conceptualiza la prostitución como un problema, ni pretende dar una suerte de solución, no pretende acabar con el mercado sexual, simplemente busca garantizar derechos en la medida de lo que hay, facilitar el acceso a los derechos laborales de los que ya disfruta el resto de la ciudadanía, y entiende que esta cuestión de combatir el ejercicio insatisfactorio de la prostitución pues tiene más que ver con el trabajo social, con la inversión en alternativas y con una serie de cosas de labor social que se hacen en paralelo. Hay una cosa que, las personas se han empeñado muchísimo en igualar prostitución y trata, y realmente eso no es así, es decir, son dos cosas diferentes. Sí, mira, aquí hay dos discursos clásicos que yo creo en realidad que tenemos que superar, los dos discursos creo que están errados y que los tenemos que superar. Uno, de corte abolicionista, vendría a decirnos que, o bien prostitución y trata de seres humanos serían una misma cosa porque a fin de cuentas las dos pertenecen a un contexto de vulnerabilidad, de pobreza, de necesidad, o bien que aunque no sean la misma cosa, estarían imbricadas, especialmente imbricadas, ¿no? Que la cuestión sería por sí misma, la prostitución sería por sí misma una cuestión de criminalidad indisociable. Cuestiones de criminalidad asociadas particularmente la trata de seres humanos. Y por lo tanto, la conclusión a lo que pretenden llegar a este análisis es que, la prostitución es en sí misma una cuestión de criminalidad. Se tiene que atajar desde el derecho penal. Se tiene que utilizar, medidas penalistas de prohibición y de castigo contra el entorno que favorece estas conductas, no necesariamente a trabajadores sexuales, pero su entorno, porque de alguna forma la prostitución sería criminalidad en sí misma o estaría vinculada necesariamente a la criminalidad. Y el otro discurso, que también creo que está obsoleto, nos dice que, se puede distinguir fácilmente el ejercicio de la prostitución de su faceta criminal, ya sea a través de las figuras del proxenetismo coercitivo, la explotación que implica, de la trata de seres humanos, y que esa parte tendría una aproximación
penal, prohibitiva, de castigo, y que el resto pues le convendría una aproximación de trabajo, ¿no? de derecho laboral. Yo cuando me interesé por el debate sobre prostitución y empecé a leer también a los investigadores y a los activistas contra la trata, una de las primeras cosas que me interesaron es que ellos mismos, muchos de ellos, criticaban el enfoque penal de la trata. Y yo no entendía por qué, porque en mi cabeza trata de seres humanos era una cuestión vinculada exclusivamente a la criminalidad, ¿no? Era pues trabajo forzoso, caracterizado por la ausencia de consentimiento, en definitiva una forma de esclavitud, que es como muchas veces nos la explican desde los medios de comunicación, los políticos, y es, bueno, en general la idea que tenemos. Pero estos activistas insistían mucho en que no hace falta un enfoque de derechos humanos, un enfoque de derechos sociales. ¿Qué querían decir? Y hablaban de alternativas a la trata. Entonces a mí se me hacía como muy raro, ¿sabes?, que alguien estuviese en trata y no quisiese salir porque no tuviese una alternativa. Pero, bueno, a través del estudio de testimonios de estos activistas, de las propias supervivientes neoabolicionistas de prostitución, Amelia Tiganus explica, por ejemplo, Amelia Tiganus fue víctima de trata y ahora hace activismo abolicionista, defiende el modelo nórdico, bueno, medidas súper prohibitivas con el entorno de la prostitución. Y ella misma explica que la trata no tiene nada que ver con el consentimiento, que las víctimas de trata consienten, que ella consentió a su explotación. Y citando al Código Penal, que transpone, bueno, la Directiva Europea en materia de trata y el Protocolo de Palermo, que es como el marco internacional sobre la trata, nos explica que la trata no es la explotación en sí misma. La trata es un proceso de captación, traslado y acogimiento para facilitar la explotación de una persona, no solo en prostitución, sino en economía sumergida, en el mercado laboral, para matrimonio forzoso, mendicidad forzosa, y que ese proceso de captación, traslado y acogimiento se hace a través de unos medios, tienen que concurrir unos medios, que algunos son coactivos, ¿no? Pues esto, la violencia, el engaño, algunos son fraudulentos, pero otros pueden ser simplemente abusivos, dice el Protocolo de Palermo. El abuso de una situación de vulnerabilidad de la víctima, dice el Código Penal, abuso de una situación de vulnerabilidad o necesidad económica de la víctima. ¿En qué se traduce esto? Pues nos están explicando que la realidad de la trata o la realidad promedio de la trata es un proceso de migración facilitada para la explotación en los países de destino. Te voy a poner un ejemplo muy habitual en la situación de las personas víctimas de trata. Decía Mabel Lozano, activista contra la trata y abolicionista, que bueno, a las personas víctimas de trata generalmente no hace falta engañarlas, que ya vienen de una situación de vulnerabilidad y de necesidad tal que acceden a contraer una deuda y someterse al abuso para poder cumplir su sueño migratorio. Es muy habitual la situación, pues, de una persona que quiere migrar a Europa. Europa es un continente fortaleza con una política migratoria muy restrictiva. Y para entrar en la Europa fortaleza, pues puede recurrir a las redes de tráfico o a las redes de trata. La red de tráfico, ¿qué pasa con la red de tráfico? La red de tráfico no tiene una infraestructura para explotarte en destino. La red de tráfico le tienes que pagar por adelantado. Y eso implica, pues, contraer una deuda en tu país de origen, con tu familia habitualmente, o con una institución de crédito, con un banco en tu país de origen. Y muchas veces la opción más atractiva es contactar con la red de trata. La red de trata facilitará tu migración y, bueno, puedes pagarle a través de la deuda. A través de la deuda significa que te explotarán en destino, porque tienen una infraestructura destinada a explotarte. No únicamente en la prostitución, recientemente se han descrito casos de trata laboral aquí en el contexto español, en centros de uñas, donde están las trabajadoras asiáticas, sobre todo vietnamitas. Hay mucho en servicio doméstico. En las fruterías pakistaníes había redes de trata operando para atraer a personas de Pakistán y explotarlas en las fruterías, también en la recolección agrícola, muy habitual. Y entonces, pues, la organización ya se encargará de mantenerte en la explotación el tiempo posible y de alargar tu deuda
por los medios que le sea posible. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy esta persona que ha migrado a través de la red de trata y me estoy sometiendo a la explotación de la organización en destino. ¿Qué pasa cuando viene un operativo policial, desarticula la organización y a mí me declaran víctima? Pues me darán un periodo se llama periodo de reflexión y restitución de 60 días para decidir si entrar en un proceso penal, si denunciar a la organización, con la que he contraído la deuda y que también opera en mi país. Entonces, habitualmente, durante este tiempo, si hay recursos de acogida, podré ir a los recursos de acogida. Si no los hay, a muchas les encierran en el CIE. Es como una prisión, literalmente, para extranjeros. En el plan contra la trata, en 2014, contemplaba 200 plazas en recursos de acogida. Es decir, muchas personas terminan en CIEs amenazadas de ser expulsadas para colaborar con la poli en denunciar. Claro, si tú denuncias, este proceso se alarga mínimo, creo que el promedio de los procesos judiciales por trata son 4 años. Vas a estar 4 años sin empleo, sin los recursos de acogida, apañándote como puedas, eso sí, con la orden de expulsión paralizada, para un proceso que a ti ni te va ni te viene, que escogen muchas víctimas de trata, y esto mismo lo denuncia Amelia Tigano, superviviente abolicionista. Regresar a su país, no denuncio, deportadme, vuelvo a mi país, contacto otra vez con la organización de trata y vuelvo doblando mi deuda, porque lo que quiero, a fin de cuentas, es quedarme aquí. Son derechos sociales, son alternativas. Por eso siempre dicen las organizaciones a las víctimas de trata, si no se las disponemos de una alternativa, no es que vayan a denunciar, es que no van a salir de la prostitución, van a volver muchas veces a sus países y van a regresar aumentando su deuda. Entonces, respuesta sobre el tema trata-prostitución. No es que sean lo mismo, están íntimamente imbricadas, y de tal manera que, si bien la prostitución necesita una aproximación desde el derecho penal, la trata necesita una aproximación de derechos humanos y de derechos sociales, porque el derecho penal, la criminalización, el simplemente hacer operativos y desarticular y deportar, en definitiva, perjudica a las víctimas, y esto es así. Vale, entonces tú dirías que si se acabase la prostitución, ¿se acabaría la trata también? Pues dependería de los motivos por los cuales se ha acabado la prostitución. Desde luego, a través de medidas punitivas no conocemos ningún país que haya conseguido acabar con la prostitución. Como mucho la han clandestinizado, la han ocultado, han reducido su visibilidad. Yo imagino que si se acaba la prostitución o si se acaba de alguna forma el trabajo precario, no necesariamente la prostitución, sino su vertiente más precaria, pues probablemente sería porque hay un sistema de producción distinto, una libre circulación de personas entre los diferentes estados y, en definitiva, eso. Yo, respecto a todo esto, quiero traer unas palabras de Jesús Maestro, en el cual decía que la gente trabaja porque lo necesita, no porque le guste. Esto decimos muchas veces que la prostitución es a menudo la alternativa a la precariedad, que no es la última opción, sino la mejor de las peores opciones. Generalmente se escoge como alternativa. Muchas compañeras vienen del empleo precarizado, vienen de camareras de piso, vienen de sus empleos típicamente feminizados y precarizados. Entonces la prostitución no es que fuese la última alternativa, es que era la alternativa a esta precariedad. Nosotros, pues muchas veces se dice este argumento, ¿no? Como, pero sin la prostitución, ¿qué van a hacer las personas que dependen de ella? Y a veces en el discurso abolicionista, ¿no? Como que se plantea un horizonte utópico de, es que nosotras queremos que no haya precariedad, sin dejar claro cuál es el camino y por qué en un estado con tanta precariedad podríamos permitirnos dificultar el ejercicio de la prostitución, asumiendo que van a haber alternativas. Muchas personas dicen que cuando una persona que contrata los servicios de una prostituta,
puede hacer lo que quiera con ella. No sé hasta qué punto eso es así, o si hay un contrato implícito o oral, verbal, antes de ejercer dicha prostitución. Sí, claro. Bueno, y idealmente, una cosa es que hayan acuerdos que, por supuesto, los hay, nuestros contratos verbales, nuestra negociación de servicios sexuales, y otra cosa es en qué medida tenemos poder de negociación. Muchas veces, pues el discurso abolicionista viene a decirnos que no hay poder de negociación, ¿no? En ningún caso hay poder de negociación, y que siempre la prostitución se ejercería en una posición de vulnerabilidad, y que por lo tanto siempre es peligrosa y no se puede hacer una prevención de riesgos específica al tema de la prostitución. Bueno, en la experiencia vemos que no es así. Sí es cierto que hay factores que merman la capacidad de negociación, y eso sí que es muy interesante analizarlo, porque sabremos qué cosas impiden que las personas en prostitución puedan establecer sus contratos en libertad, y por supuesto existen estos contratos, ¿no? Habitualmente pues se negocia la duración del servicio, las prácticas y las condiciones, y además asumimos que nuestro consentimiento es revocable. No por negociarlo vamos a prestar el servicio, es decir, si en algún momento hay cualquier cosa inoportuna, pues yo puedo decirte, oye, mira, no, te devuelvo el dinero o la parte de dinero correspondiente al servicio que queda y te vas a casa. Claro, ¿en qué medida podemos imponer estas condiciones y negociar nuestros contratos? Pues, por ejemplo, se ha visto, mira, esto lo miró Médicos del Mundo en su investigación en Francia sobre los efectos del modelo nórdico, del modelo neabolicionista, y muchas trabajadoras decían que desde la adopción de las leyes neabolicionistas habían perdido poder de negociación. Reportaban fundamentalmente dos factores. Uno, que por la persecución de los clientes las habían expulsado del espacio público, ahora estaban ofreciendo los servicios en el Bois de Boulogne, en el bosque, y ahí, pues como estaba la poli y tal, tenían menos tiempo para negociar sus servicios, tienen que hacerlo más apresuradamente, en zonas más inseguras, y que en fin eso disminuía su capacidad de negociación. Y por otro lado, el tema de la criminalización de la demanda había reducido la afluencia de clientes, estaban ganando menos dinero, estaban en una situación de mayor precariedad y al final por necesidad tenían que acceder a servicios y prácticas a los que antes no habían accedido, pues del tipo el francés, hacerlo sin preservativo. Entonces, no tenemos sí tenemos poder de negociación, pero ese poder de negociación depende de las condiciones de ejercicio. ¿Qué condiciones de ejercicio merman, nos quitan, nos desempoderan, nos quitan poder de negociación? La criminalización de nuestro entorno, y especialmente pues este tipo de medidas abolicionistas que persiguen al cliente o que persiguen nuestras relaciones laborales y comerciales, que nos impiden alquilar un espacio, nos relegan, nos expulsan de espacio público y de alguna forma nos desempoderan en la negociación de nuestros contratos. Vale, ha tocado un tema que me parece muy interesante, porque si al final una prostituta decide serlo, es su decisión, ¿no? Es decir, mientras tenga una libertad de decidir y en el país en el que esté sea legal, no sé por qué tampoco habría que haber algún problema en ello, ¿no? Es decir, estamos coaccionando de alguna forma la voluntad, ya sea directa o indirectamente, de serlo, de esa persona, y que además obtiene beneficios a cambio, que es pues un medio para pagarse, yo qué sé, facturas, una casa, ¿no? Comida. Bueno, yo entiendo el argumento abolicionista de que son muchas veces decisiones empujadas por la precariedad, por la necesidad, y con eso estoy de acuerdo, ese argumento lo compro, pero entiendo que la conclusión de ese argumento no es que hay que criminalizar el entorno de la prostitución o criminalizar a los clientes, dificultando el ejercicio del trabajo y aumentando la precariedad y la necesidad. En todo caso, la conclusión de eso será pues que hay que trabajar en el tema de la precariedad laboral, en las iniciativas, en la formación, en el acceso al empleo, y en ningún caso esa lógica sirve para justificar medidas de criminalización. Vale, hemos hablado del estigma que hay de las mujeres que lo ejercen, pero también hay un estigma hacia los hombres que lo consumen. Sí, a ver, tampoco
te sabría mucho elaborar con el tema del estigma del cliente. No creo que sea una cosa directamente vinculada al estigma de la trabajadora, más bien lo veo como muchas veces relacionado con la forma en que entendemos las relaciones exitosas, ¿no? Pues se conceptualiza al cliente de servicios sexuales como una persona que fracasa en sus relaciones personales. Muchas veces incluso se le sirve para atacar a su virilidad, ¿no? Incluso desde la concepción más masculinista de cómo debe ser el hombre, pues se entiende que él debe conseguir sus conquistas, ¿no? A través de sus habilidades, de su virilidad, su atractivo, y el acceso a la prostitución muchas veces se entiende eso como un fracaso. Bien, bueno, eso es un análisis simbólico que, bien, sí, a mí no me interesa tanto, pero esto, que yo creo que el estigma del consumidor estaría más relacionado con esta forma de entender lo que es el éxito y el fracaso del hombre en sus relaciones, que no con cómo se entiende el estigma de la prostitución y por qué motivos se prejuzga a la prostituta. Es decir, que tendrían motivaciones distintas de alguna forma. Incluso a mí me cuesta llamarlo estigma, lo llamaría quizá prejuicio o bueno, ahora no sabría decirte el término que utilizaría, no sabría decirte un término concreto que utilizaría para los prejuicios contra los consumidores de prostitución. De hecho, es que yo creo que lo más que se escucha es comparar al putero con un violador. Yo creo que es lo que más se escucha, sobre todo en Twitter y ya no solo en Twitter, sino desde más arriba también. Yo he entrado muchas veces a debatir el carácter simbólico, la coherencia interna de esta lógica del putero es un violador. Creo que eso no es tan importante, lo podemos discutir, y la problemática de conceptualizar esto y tal, y de que se entienda la violación como dependiente no ya del consentimiento, sino del deseo, y invalidar el consentimiento y todo esto. Bien, yo creo que eso es una cosa conceptual y que al final lo que hay que ir es, la clave de ese argumento está en lo que pretende, ¿no? Lo que pretende es que si la prostitución es violación, la prostitución es violencia. Es una forma de violencia sexual por sí misma, independientemente de las condiciones en que se ejerza. Es decir, fíjate ya, las trabajadoras sexuales no pueden sufrir violaciones. Lo mismo da que no respeten nuestros... no pueden sufrir porque es todo lo que sufren serían violaciones, ¿no? Que no respeten nuestros acuerdos, nuestros contratos. Tienen violencia contra nosotras y nosotros. Bueno, esto sería exactamente lo mismo que una prestación de servicios sexuales. Esto nos genera inseguridad jurídica y en definitiva lo que pretende es, no, la prostitución es una violencia sexual en sí misma, hay que abordarla desde el derecho penal. Y aquí volvemos a lo mismo. Se criminaliza nuestro entorno, se nos niegan los derechos laborales, la criminalización del entorno favorece la vulnerabilidad, la precariedad y al final el tema de conceptualizar la prostitución como violación es algo que no nos conviene, es algo que no beneficia a las personas en prostitución, independientemente del desarrollo teórico que esto tenga, que eso también se puede discutir. Una cosa muy curiosa es que dentro de este mundo hay más mujeres que hombres. Incluso los hombres que se prostituyen, sus clientes suelen ser también hombres. Sí, existe una prostitución orientada a mujeres, pero bueno, esto tiene otras características, se suele dar, son servicios más de tipo sexoafectivo, son como sugar mommies, suelen darse como entre turistas y nativos como en países de vacaciones de estos turistas señaladas y tal. Pero bueno, eso es como un fenómeno marginal. Esta pregunta, ¿no?, sobre eso, el desequilibrio de la demanda, desequilibrio de género de la demanda de servicios sexuales. ¿Por qué son los hombres fundamentalmente los que consumen? A ver, ahí hay distintos motivos, tanto sociales como innatos. A mí me gusta hablar de los innatos. Muchas veces me critican estos argumentos por ser como un poco esencialistas, biologistas o como muy arraigados en la psicología evolutiva. Bueno, yo creo que todo tiene que ver, también el factor social, pero que el desequilibrio de género de la demanda a mí me parece que en gran parte se explica por esto, porque no en vano
la prostitución, o por lo menos la prestación de sexo a cambio de recursos, es un fenómeno transespecies. Se ha descrito prostitución en pingüinos, como que intercambian estos servicios por materiales para construir sus nidos. Se ha descrito en muchas especies de primates y siempre tiene esa característica, ¿no? De alguna forma serían los machos los interesados en conseguir el acceso al sexo y las hembras las interesadas en conseguir recursos, porque al final están de alguna forma regresando a sus estrategias reproductivas, ¿no? Pues en estas especies en que la hembra invierte muchos recursos en la prole, al final le interesa seleccionar y al macho pues le interesa aparearse con el mayor número de hembras posibles, ¿no? Ya tienen ese desequilibrio de ofrecer sexo y seleccionar, y de alguna forma puede reconvertirse, reciclarse en una suerte de intercambio comercial, un intercambio de recursos, incluso en especies animales, ¿no? Pues eso, lo hemos visto eso en especies de primates, pingüinos y alguno más hay. Vale, ya tocando el último tema, sobre el abolicionismo, leía una noticia del periódico en el que, pues en Francia se prohibió la prostitución y claro, el gobierno dio ayudas, ¿no?, a estas personas que estaban en esas situaciones. Pero estas ayudas eran muy insuficientes, ¿no?, de apenas 300 euros, que yo creo que no tiene que dar mucho para vivir, y más en Francia, donde el nivel de vida es más caro. Bueno, pues claro, conociendo lo que ha pasado en otros países, ¿qué se espera de aquí cuando, por ejemplo, lo prohíban, ¿no? Si es que lo acaban prohibiendo, porque ya tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en la pandemia, y yo creo que pasará algo similar. Sí, esto es una cosa que criticamos mucho porque la propaganda pro modelo sueco suele decir que ese sistema como que da una alternativa a las personas en prostitución, pero una mentira flagrante. Yo he escuchado muchas veces en propaganda abolicionista, tipo escrita en blogs, cuentas de divulgación abolicionista y cosas así, tipo que en Suecia, que si tú vas a los servicios sociales te sacan de puta. Y yo, pero bueno, que esto es mentira. Que de entrada, Suecia no tiene ayudas específicas para el tema de la prostitución. Tiene unos centros que te dan terapia y asesoramiento para aplicar a las ayudas que hayan, pero no específicas para el tema de la prostitución. En Irlanda tampoco. En algunos países sí que se han intentado hacer programas específicos vinculados a la implantación de la ley, como el caso que estás diciendo, el francés, o ahora recientemente en Israel. El caso de Francia es uno de los, junto con Israel, es el país que como que más en serio se lo tomó, y al final los resultados están siendo ridículos. No sé si desplegaron, no sé el presupuesto original cuántos millones de euros tenía, pero era un presupuesto tocho. En la práctica tardó mucho tiempo en implantarse. De hecho, todavía no está implantado en todos los territorios franceses. Hay algunas regiones donde todavía no existe el programa de salida, porque el programa de salida tiene que articularse a través de las ONGs que operen en esos territorios, y en fin, que tú, aunque quieras acceder al programa, depende de dónde estés. Luego, depende también de tu situación administrativa. Las migrantes irregulares que ejercen prostitución no les dan un permiso de residencia para acceder al programa de salida. Eso es para las nacionales. Y luego las nacionales, cuando tienen el programa de salida efectivamente está infrafinanciación. Particularmente en Francia lo que habían eran unas becas de 300 euros al mes vinculadas a que hicieses la formación, que no te garantizan luego un trabajo cuando termines todo el proceso, te garantizan la formación, y que estaban vinculadas a menudo al abandono del ejercicio del trabajo sexual. O sea, yo me tengo que quitar de puta para sobrevivir con 300 euros al mes. Bueno, el resultado ha sido, en esa misma noticia lo decían, que de 500 y pico personas que habían accedido, fíjate, ya es ridícula la cifra, en 4 años 500 y pico personas a acceder, solamente 500 a los programas de salida, cuando se calculaban 40.000 trabajadoras sexuales en toda Francia. Que de esas 500 que han salido, terminar el programa habiendo abandonado la prostitución con éxito, lo habían hecho 161 en 4 años. No recuerdo que el compañero calculaba cuánto les llevarían los franceses a esta marcha, y asumiendo que no entran más
putas en el mercado sexual francés, ¿cuántos años les llevaría sacarlas a todas de putas? Y eran como entre 200 y 300, vamos, que antes nos vamos a jubilar, ¿no? Antes de que nos saquen los franceses de puta. Sí, en España, de hecho, pues no sé si estaban diciendo que en torno a 10 millones o algo así iban a destinar para estas situaciones. Esto es, bueno, es un proyecto europeo que se ha concedido un proyecto europeo con estos fines de un programa de alternativas y tal a la prostitución. Hay una propuesta ya en la ley del solo sí es sí, la ley de libertades sexuales, incluye medidas abolicionistas, incluye, bueno, la recuperación de un tipo penal de la dictadura, que es la tercería locativa, criminalizar los espacios de prostitución, los espacios, aunque sea solo alquiler, y recuperar la figura del proxenetismo no coercitivo, es decir, pues que haya acuerdos laborales. Claro, esto de facto, si se aprueba la ley del solo sí es sí, pues se prohíbe, digamos, prácticamente toda la industria del sexo. Y una de las críticas que se le ha hecho a la señora Montero es, bueno, ¿cuál va a ser la alternativa si usted cierra los burdeles? Porque ya lo hemos visto en la pandemia, ya hemos visto a las compañeras sin hogar, desesperadas, red de burdeles que usted misma ha decretado o que ha recomendado ejecutar a las comunidades autónomas a través de una carta de igualdad. Y lo que ha hecho la ministra, independientemente del programa este europeo que han aceptado con 10 millones es ridículo. Si se calculan unas 100.000 trabajadoras sexuales en España, salimos a 100 euros por puta, o sea, no nos van a ahorrar un par de servicios. Exacto. Montero, que ha previsto en el paquete de ley del solo sí es sí, bueno, pues el paquete de ley incorpora un programa de formación sociolaboral y de introducción al empleo, ¿vale? ¿Qué pasa con este programa? Este programa no tiene fondos específicos, no es que esté infrafinanciado, es que no tiene financiación. Y lo que dice la ley es que este programa se financiará con lo que se decomise de la criminalización de los espacios de prostitución. Entonces genera aquí un círculo vicioso de lo más obsceno. De alguna forma, las putas tienen que estar trabajando en su industria ilegal para que Montero envíe a la UCRIF a deshabilitar, a cerrar los lugares de prostitución para que les quiten el dinero y financien la salida de las putas, ¿no? Tenemos que estar las putas aquí trabajando para que Montero tenga fondos para financiar nuestra salida. En fin, un programa de alternativas laborales que prevemos sea un absoluto fracaso y una medida puramente simbólica para justificar la criminalización que lleva. Sí, de hecho estaba la ley de Irene Montero y luego también otra que quería sacar Carmen Calvo. Sí, esto, bueno, nosotros lo interpretamos como parte de la pugna entre Podemos y PSOE por arrogarse la representación y el verdadero estandarte del feminismo, por pretender quién es el partido verdaderamente feminista. Entonces, como que luchan a ver quién es más abolo que el otro, quién es más abolicionista que el otro. Carmen Calvo ha aprovechado que Montero las medidas abolicionistas las ha metido de tapadillo y nadie sabe muy bien que la ley de solo sí es sí es, en parte, una ley abolicionista, así que ha promulgado como que ellos van a hacer sus propios paquetes de medidas abolicionistas, que no sabemos muy bien en qué va a consistir, porque no hay borrador, ¿no? Solo lo ha anunciado. Y lo único que han dicho es que va a estar en línea con la Convención de Lake Access. La Convención de Lake Access es el decreto abolicionista del 49 que firmó la dictadura y por la que introdujo estos tipos penales. En definitiva, que va a ser lo mismo que la ley de Montero, que va a criminalizar el alterne, la tercería locativa y el proxenetismo no coercitivo. Es lo que esperamos. Que el PSOE intente retrasar la ley de solo sí es sí lo máximo posible. Ya han echado el borrador atrás varias veces, también el Consejo General de Poder Judicial y tal, quieren retrasarlo lo máximo posible para apuntarse el tanto de sacar ellos la ley abolicionista, pero prevemos que va a ser básicamente lo mismo que viene en el borrador de Montero. Vale, entonces imagínate que en un supuesto lo prohíben y volvemos a un estado pues igual que el de la pandemia, donde estos trabajos no se pueden hacer. ¿Qué pasaría entonces con estas prostitutas, ¿no? Según las experiencias que hayas tenido en esta pandemia, con testimonios que te hayan contado, ¿qué pasaría? Esto es muy especulativo, ¿eh? Te voy a explicar cuál creo yo que va a ser el escenario más probable. Pero esto es muy, muy especulativo. Prevemos que la ley no tenga una aplicación inmediata ni tenga unos recursos policiales específicos para su aplicación. Esto, por ejemplo, ha pasado en
en Islandia. Islandia es uno de los países abolicionistas con leyes más restrictivas. Están prohibidos hasta los locales de striptease, pero en la práctica están igual que antes de la criminalización, porque no invirtieron recursos en que hubiese unas unidades policiales específicas para perseguir eso, y la prostitución sigue, sí, de tapadillo, por supuesto, pero bueno, a través de los anuncios se saben dónde están los locales, los pisos, y en la práctica hay como cierta permisividad. Nosotros creemos que en España podría haber cierta permisividad, por supuesto no contra los grandes locales, pero que podría haber cierta permisividad, y que probablemente utilizarían esta ley para quitarse de encima los lugares de ejercicio que molestan, los que están en las grandes ciudades, los que están donde no le gustan los vecinos, y ir desplazándolos hacia la clandestinidad de los pisos, bueno, y de lo que viene siendo la prostitución más clandestina, que este efecto se ha ido viendo en los últimos años. El tema de clubes alternos y tal no ha aumentado, y mucha gente dice que los pisos han sufrido una explosión. Entonces, preveemos que el mercado vaya migrando a estos modelos, que muchas compañeras se queden sin empleo, sin vivienda, que aumente su dependencia de donde estén los pisos. Al aumentar su dependencia, haber cerrado los locales más visibles, los pisos todavía tendrán más capacidad de la que tienen ahora para imponer prácticas abusivas, pues porque ahora dependes de mí, porque ahora vives aquí, porque nos la estamos jugando. Y en definitiva, mi pronóstico es que no de golpe, sino poco a poco, la prostitución se va a clandestinizar, se va a invisibilizar, y en ese entorno más oculto van a aumentar las prácticas explotativas que ya sufrimos porque no se nos reconoce la relación laboral. Vale, ya la última pregunta. Salió también en un periódico que la policía estimaba que más del 80% de las mujeres prostituidas estaban bajo trata. No sé si tú manejas esos datos, no sé si estos datos están bien, están mal, están sesgados. Sí, esto es lo que llamamos el mito del mucho por ciento. Yo defiendo que no es un dato, sino un factoide. Es un mito, una fabricación que sí que estamos muy acostumbrados a ver. Es casi una cifra oficial, porque bueno, aparece en la propaganda contra la trata, las campañas contra la trata de la policía. Aparece en declaraciones de cargos de la policía, de representantes de ONGs, y lo han dicho partidos políticos. Entonces, de alguna forma es una cifra muy oficial. Vale, entonces, cabe preguntarse, de dónde viene, cómo se ha calculado. Bueno, uno puede acudir a los informes de trata del circo. Esas estadísticas son transparentes, están en la web de Interior. Entonces, uno puede ver cada año cuántas intervenciones hace los grupos de seguridad en materia de trata. Están entre las 12.000 y 16.000 al año. Y cuántas identificaciones. Identificaciones es que ellos detectan indicios suficientes de trata para ofrecer el periodo de reflexión, y ya denunciarán o no. Pues se hacen como entre 100 y 300 identificaciones al año. Eso es como entre el 0,5 y el 2% de las personas intervenidas. Entonces, si el 80% de las personas en prostitución son víctimas de trata y la UCRIF y la Guardia Civil solo consiguen detectar entre el 0,5 y el 2%, deben estar haciendo muy mal su trabajo, o deben estar deliberadamente desprotegiendo a las víctimas, no ofreciéndoles el periodo de reflexión. Entonces uno cabe preguntarse, bueno, ¿qué más datos hay que estén apoyados en algún tipo de evidencia contrastable, no solo en meras declaraciones? Entonces, si habéis visto mi canal, donde hago el ejercicio de tomar muchas de estas ocurrencias del dato, en realidad el factoide del 80, 90, 95, 99%, y hacer su seguimiento a, bueno, aquí aparecen unas declaraciones, aquí aparece un informe. Este informe lo has calculado, no, hay una referencia, seguimos la referencia. Hay otro informe, seguimos la referencia, y al final siempre acaba todo pum, en declaración. Y uno puede preguntarse, bueno, aparte de estas declaraciones de gente diciendo el 80%, el 90%, ¿hay estudios basados en identificaciones como las del circo? Pues sí que los hay, El más citado
es un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas en materia de trata y criminalidad global de 2010, estima el número de personas víctimas de trata en Europa. Y bueno, pues básicamente toma la cifra de trabajadoras sexuales estimadas en toda Europa, la cifra de víctimas de trata conocidas para un ejercicio dado, y esa cifra la corrigen. Siempre digo, no hace falta identificarlas a todas, ¿vale? Lo que le interesa al investigador del estudio es conocer con qué eficiencia detectamos la trata. Ellos, bueno, por otros métodos han determinado que detectan 1 de cada 20 casos. Entonces dicen, bueno, estos 7.000 casos que hemos detectado, asumimos que hay 20 veces más, son 140.000 casos. 140.000 casos representan el 14% del millón de trabajadoras sexuales que estimamos en toda Europa. Esta es una cifra muy repetida, que se ha conseguido reproducir en otros estudios que utilizan una metodología parecida, por ejemplo, el Multiple System Estimation de Países Bajos, asesorado también por Naciones Unidas hace ahora 2 años. Encontraron incidencias compatibles con esta cifra. El estudio de Nicola para el Parlamento Europeo en 2005 tienen una parte donde estiman la incidencia de trata en el Estado español, y la investigadora española arroja unas cifras compatibles con esta incidencia del 15%. Hay muchas otras evidencias. Siempre que se hace una aproximación basada en evidencia, basada en identificaciones, se llega a esta cifra del 15% de forma bastante consistente, bastante sólida y robusta. Entonces, el 80%, 90, 95%, la mayoría tratada es un fructoide. La incidencia de trata la situamos de forma bastante consistente en cifras alrededor de, pues esto, del 15%, 1 de cada 7. Y otra cuestión que cabría preguntarse es qué interés tiene los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las ONGs o algunos políticos en seguir alimentando el mito del mucho por ciento. Eso igual nos daría para otro programa, pero yo brevemente, y quizá para cerrar, te diré que eso tiene mucho que ver con justificar las intervenciones en materia de extranjería de la UCRIF, de la Brigada de Falsedad Documental y Extranjería de la Policía, que curiosamente es la misma que se ocupa de las operaciones de trata. Es decir, los mismos cuerpos policiales que están expulsando a los extranjeros son quienes se ocupan del tema de la detección de la trata. Y la trata, de alguna forma, parece ser una suerte de pretexto blanqueador de sus intervenciones, que sabemos que muchas veces están en contra de las propias víctimas de trata, que son encerradas en CIES y deportadas y no. Bueno, me parece increíble la cantidad de datos que has dado y de cuán grande es la diferencia. Y ya estará la última pregunta, así que muchas gracias por estar aquí en esta entrevista, en el podcast, y ha sido para mí un placer.